¿Cómo están, estudiantes? Tengan ustedes muy buenos días. Nos encontramos una vez más para compartir información y generar sobre todo aprendizaje. ¿Cómo están? Yo espero que se encuentren muy pero muy bien. Hoy vamos a ver este tema, literatura medieval. Sobre todo nos vamos a enfocar en lo que es en el prerrenacentismo. Así que sin más dilatación de tiempo vamos a por el tema. Bien, vamos a ver ahora el contexto histórico-cultural. En el periodo vamos a ver que se va a considerar a partir de la caída del Imperio Romano de Occidente en 1476 en nuestra era, y vamos a ver que se va a extender hasta la toma de Constantinopla por los turcos en 1453. La característica de la literatura, bueno, mejor dicho, de este periodo medieval, vamos a ver que es el teocentrismo. Está bien, todo va a estar concentrado en Dios. Todo lo que va a dar justificación a las actividades va a ser Dios. Así que si quieres hablar de justicia, va a ser Dios. Quieres hablar de, por ejemplo, el amor, es Dios. Y así pues van a ir remitiendo. Y Dios va a ser el ancla, ¿no? Aquel que le va a dar sustento y justificación a todos los actos. El nacionalismo, bueno, vamos a ver que la literatura pues, medieval va a ser una expresión del espíritu eh, unitario de los hombres, ¿sí? En la conformación de grandes naciones europeas. ¿Sí? Los cantares de cada nación pues, van a girar justamente en torno a héroes nacionales, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Roldán en Francia, pues Rodrigo Díaz de Vivar pues, en España. Y así pues vamos a tener otras historias que van a dar pues, ¿no? esta muestra de unión de naciones. Ahora, la oposición de tendencias. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Que la literatura, por ejemplo, más culta, más elaborada, va a ser realizada dentro de los claustros, ¿no? Y pues vamos a ver que una literatura popular, tal vez como lo realizan pues, los juglares, eh, se van a realizar pues, ¿no? Para el pueblo, y estos pues van a tener una lengua vulgar, ¿no? Recordemos que la lengua vulgar son consideradas pues, ¿no? a los inicios del francés, el italiano y el español. Muy bien, ya había mencionado también que se había realizado pues, por los juglares esta transmisión, ¿no? de esta literatura vulgar. A ver, la hegemonía cultural del latín. Vamos a ver que el latín va a ser una lengua muy apreciada en este tiempo. Es así que, bueno, aquellas obras que van a concentrar pues algún tipo de cultismo o pretendan mostrar culto, pues van a tener a la lengua del latín como máximo representante, ¿no? Máxima herramienta de expresión culta. A ver, la diversidad temática. Sí, en este periodo pues vamos a ver que se va a dar pues una diversidad de temas que van a ser pues unas obras o van a abarcar diferentes puntos, ¿sí? Pero recordemos que Dios va a girar en torno a ellos. Ahora, vamos a ver lo que es la variedad de géneros, puesto que en esta etapa vamos a encontrar que se van a desarrollar diversidad de géneros, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tener la épica con los cantares de gesta, ¿sí? Vamos a ver la dramática, la lírica y pues no, la narrativa que vamos a ver con Boccaccio ya al final de este video. Bien, acá les dejo un cuadro en el que se muestra la división, ¿sí? de la literatura medieval. El pre-renacentismo vamos a encontrarlo en la Edad Baja Media, ¿sí? El resto de Europa con los tres representantes, ¿no? Sobre todo el humanismo italiano, que es Dante Alighieri, Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio. Muy bien, vamos a ver que en el pre-renacimiento tenemos pues, va a abarcar, mejor dicho, los periodos del siglo XIII y del siglo XIV, ¿no? El 300 y 400 italiano. Vamos a ver que es una transición del medievalismo feudal, o sea, de la actividad económica que realizaba, pues no era el feudalismo, al renacimiento, ¿no? Con ya estas nuevas formas de agrupación social, ¿sí? Que son las burguesías, ¿no? Muy bien, vamos a ver las características. Es la disminución de lo religioso. Antes, en la Edad Media Alta, pues se concentraba mucho o preponderaba mucho el tema religioso, y ahora va a ir en demérito, en disminución, perdón. Mayor importancia al humano. Claro, se va a pasar ya de la visión de Dios a las preocupaciones que tiene el hombre. Entonces se va a tratar de caracterizar de diversas maneras, ¿sí? De diversos puntos al ser humano.
rescate de los clásicos, van a observar a los clásicos, en especial a los latinos, pues que el periodo o la distancia, la proximidad temporal, pues es mayor con los latinos que con los griegos. A ver, el paso de las abadías a las universidades. Claro, como antes estaban concentrados en los claustros, como les había mencionado, ¿sí? En los monasterios, el conocimiento, pues ahora se van a llevar a las universidades, donde el conocimiento pues va a expandirse eh, a aquellos que puedan acceder a la educación, pero bueno, también va a ser un modo de difundir el conocimiento, ¿no? Mayor relevancia de las lenguas vulgares. Claro que sí, ¿no? Si en el medievalismo, en la edad media alta, pues se estaba dando o se preponderaba lo que era el latín, ahora se va a dar relevancia pues a estas lenguas vulgares, ¿no? El italiano, el francés, el español, etcétera. Vamos a ver temas que son menos agros. Todavía va a haber una correspondencia con el medievalismo del periodo alto, porque, bueno, van a conservar todavía la religiosidad, pero ahora las preocupaciones van a ser más evocadas pues al tema del hombre. Dentro de este periodo vamos a ver el Dolce Stil Novo, cuya definición pues es una escuela poética italiana que se desarrolló a fines del siglo XIII e inicios del siglo XIV, ¿no? Por eso también sale pues, ¿no? el Trecento italiano. Muy bien, heredaron ciertas características de la poesía provenzal, ¿no? Trovadoresca, ¿no? Esto hay que explicarlo un poco porque la poesía provenzal trovadoresca era aquella que mostraba una relación entre lo que es el poeta trovador o el siervo con una persona que estaba, pues, ¿no? solitaria en su palacio y se la consideraba, pues, como una reina, una princesa. Entonces, claro, recordemos que estamos también en un periodo donde ya los reyes se estaban yendo a hacer las cruzadas, a hacer las luchas por conquistar pues, ¿no? las tierras santas, etcétera. Entonces las reinas pues se quedaban solo y propiciaban pues, ¿no? este tipo de producciones. Así como, bueno, eso es lo que es la poesía provenzal trovaresca, como la búsqueda de la perfección formal, la rigurosidad de la métrica, el tono delicado, lírico y la idealización de la mujer. Los estilnovistas elevaron a los italianos a la condición de lengua poética, alcanzando su máximo nivel en la poesía de Dante Alighieri, ¿no? Acá estamos, por ejemplo, vemos los del Trecento italiano, los mayores representantes. Tenemos a Dante Alighieri, a Francesco Petrarca y a Giovanni Boccaccio. Y luego tenemos en el Dolce Stil Nuovo, tenemos a Cino della Pistoia, a Guido Cavalcanti y tenemos también a Dino Frescobaldi, que son del estilo nuevo, ¿no? Recordemos que también el estilo novista enmarca a Dante Alighieri. Bien, vamos a hablar ahora de Dante Alighieri, el máximo representante de este Trecento italiano. Él va a nacer en Florencia en 1265 y va a morir en Rávena en 1321. ¿Sí? El nombre de Dante pues, es una abreviación de Durante, ¿sí? que significaba el constante. En 1274 va a quedar enamorada de Beatriz Portinari, quien va a ser su musa, la que va a inspirar posteriormente o que va a inspirar poemas de su juventud y también va a ser plasmada pues, en su obra La Comedia. Sí, las poesías que va a dedicarle pues, a Beatriz pues, va a estar compiladas en su obra Vita Nova. Pasados los 30 años de edad, se desposó con Gemma Donati y tuvo 4 hijos. ¿no? En 1300 ¿sí? va a ser un regidor de la República en el que se encontraba y bueno, va a ser simpatizante de los güelfos cuando va a haber esta trifulca entre los gobernantes que por ser partícipe de esta agrupación pues va a ser desterrado, ¿no? Para más no regresar. Por eso él va a morir en Rávena, ¿no? El 14 de septiembre de 1321 a la edad pues de 56 años. Durante este destierro es bueno mencionar que Dante va a escribir la Divina Comedia, ¿sí? La obra Comedia. Ya vamos a ver que posteriormente pues Giovanni Boccaccio va a ser aquel que le coloque pues no este calificativo de divina. Es bueno
mencionar también que la Divina Comedia pues tiene una connotación, o ¿por qué le pone divina? ¿No? Divina le pone porque lo trágico, la tragedia, antes tenía un lenguaje más culto, tenía un lenguaje más sofisticado y también se escribía en latín. Entonces, en cambio, la Divina Comedia pues estaba escrito eh, con mucha sapiencia también de su tiempo, pero vamos a ver que va a obtener otras características que son contrarios a la tragedia y por eso que es que le nombra pues comedia. A ver, características, va a ser el precursor del humanismo, si Dante Alighieri va a tener una erudición y conocimiento, va a dar muestra a eso en su obra, maestría en el manejo de las formas poéticas, la valoración del italiano como lengua literaria, admiración por los clásicos, sobre todo la influencia va a tener de Aristóteles, de Virgilio y de Ptolomeo, ¿no? Aristóteles en lo que corresponde a la moral y eh, a la clasificación, ¿está bien? Y vamos a ver que Virgilio va a ser pues aquel que va a ser su referente en lo que es la literatura y Ptolomeo pues no la visión eh, astronómica, ¿sí? Vamos a ver que las obras va a tener pues Dante, la Divina Comedia, pues su obra capital, la vida nueva, la monarquía, de vulgar elocuencia, cancionero, el banquete. Bien, acá lo que le comentaba, ¿no? Dante Alighieri muestra a Beatriz como su dona angelicata, ¿no? Aquella mujer idealizada, de sentimientos puros, de belleza infinita, etcétera. Y pues en la Divina Comedia va a estar pues aquella que va a ser aquella que le va a acompañar por el paraíso, ¿no? Esa es Donna Angelicata. Muy bien, vamos a tener la comedia, ¿no? Ya sabíamos que Boccaccio le había dado el calificativo de comedia. A ver, datos de la obra, va a ser de género épico, la especie va a ser la epopeya religiosa, va a tener una estructura de 14.230 versos, van a ser escritos en tercetos, en decasílabos y en lengua toscana, ¿sí? Eso es lo que le comentaba hace un momento. Si querías escribir algo, una tragedia, pues tenía que estar, tenía que tener mucha elocuencia, tenía que ser muy sapiente y tenía que estar, pues, escrito en latín. En cambio acá vemos que todo lo contrario, ¿no? Va a ser escrito en lengua toscana y va a tener pues algunos conocimientos que no va a estar en relación pues con lo específico en lo que es la tragedia. Por eso, por contraposición le puso Dante Alighieri la comedia. A ver, Dante Alighieri en una carta a su amigo Cangrande de la Scala, pues le va a decir que su obra va a tratar sobre el asunto de las almas después de la muerte. Los personajes alegóricos, vamos a ver que tenemos, por ejemplo, un león que va a representar la soberbia, la loba una avaricia, la pantera va a estar en relación pues con la lujuria. Vamos a ver que esta admiración a Ptolomeo pues estaba en relación pues no a su estructura astronómica. Recordemos que Ptolomeo tenía el mundo, la Tierra, como centro de todo y en sus bordes tenía a muchas estrellas, ¿no? Entonces al final de cada estructura, ¿sí? Del paraíso, del infierno, del purgatorio, pues va a tener pues a la palabra estrella, ¿no? Como el fin, el límite. Muy bien, vamos a ver, este es un cuadro donde se demuestran pues todos los personajes de la Divina Comedia. ¿Sí? Ustedes pueden poner pause y pueden ustedes también eh, realizar los apuntes que crean necesarios. Aquí les muestro una estructuración de un autor, ¿sí? Es, eh, bueno, el diseño es de Martín Cristal, que, bueno, él ha realizado eh, este gráfico, ¿no? Donde trata de agrupar y explicar su visión que tiene sobre la Divina Comedia de Dante Alighieri. Les estoy dejando aquí en la caja de comentarios el PDF, ¿sí? Para que ustedes puedan ver esta parte y otra parte también, porque son dos partes, muchísimo más nítido. Bien, ahora vamos a hablar de Petrarca, sí va a ser el padre del humanismo. Este poeta pues va a nacer en Arezzo, eh, que queda en Italia, ¿sí? Va a nacer el 20 de julio de 1304. Va a ser el hijo de un notario
que, bueno, como va a pertenecer a los güelfos también, recordemos que en toda esta trifulca gubernamental que se dio en ese tiempo, ¿sí? Él va a ser desterrado y se va a establecer pues en Aviñón, sede de la corte papal. Bueno, Boccaccio va a viajar junto a su padre y se va a nutrir pues del pensamiento humanista, ¿no? Va a vivir una vida bohemia hasta que la muerte de su padre va a hacer lo que regrese a Arezzo y, bueno, va a encargarse de los negocios. En 1327 va a conocer una dama llamada Laura de Noves, ¿sí? Y, bueno, él va a, gracias a esta experiencia, pues él va a dedicarse, pues no va a cambiar completamente su vida y va a dedicarse también pues a la vida eclesiástica, ¿sí? O va, mejor dicho, tener pues no una vida pues dedicada más a la religión. A ver, él se va a enterar pues no que ella está casada y que ha muerto en 1348, lo que hace que él se reestructure, ¿no? Él vaya, regrese para que pueda observar. Le va a chocar bastante, ¿sí? Él va a componerle unas canciones y un cancionero que se va a llamar In Vita e in Morte, ¿no? Muy bien, su poema latino, África, va a ser galardonado en Roma y como trofeo se va a llevar pues una corona de laureles, ¿sí? Bien, él va a morir en Arcúa en 1347. Francesco Petrarca, sí, seguimos con este gran literato, padre del humanismo. Característica, bueno, él va a ser, sus obras van a ser eminentemente humanísticas, van a estar concentradas pues en la producción erudita y va a crear también un registro enciclopédico, ¿no? Que va a compilar muchísima información, muchísimos conocimientos y lo va a plasmar en su obra. Predilección por los modelos romanos, claro, claro ejemplo, vamos a ver que él va a tener, pues, ¿no? Como gran referente, pues, a Virgilio también, a Horacio, etc. Expresión teológica, claro, vamos a ver que él, por esta cercanía a la religiosidad, pues, él va a concentrarlo, va a plasmarlo, también va a registrarlo en su obra. Va a tener un profundo lirismo, va a revalorar el latín, y esta es una diferencia que tiene pues, con Dante Alighieri, ¿no? Dante prefería pues las lenguas vulgares y en cambio Francesco Petrarca regresaba al latín. Precursor de la poesía moderna, claro, por su profundo lirismo, y vamos a ver que va a concentrar también lo que es el nacionalismo. Su obra va a ser, por ejemplo, El Cancionero, su obra más estudiada. Va a escribir también Epistolario, Carmen Bucolicum, De Remedios Atriusque Fortune. Y vamos a ver que va a escribir África y Triunfo también. Giovanni Boccaccio, ahora ese es un tercer poeta que vamos a ver en este video, que van a ser en 1313 y en 1375. Él va a nacer en Toscana en 1313, como ya había mencionado, y va a ser un hijo de un mercader, ¿sí? Va a pasar la mayor parte de su vida en Florencia, donde va a casarse con Margarita dei Mardoli. Viajó a Nápoles acompañando a su padre, ¿sí? Quien lo obligó a estudiar Derecho Canónico. Pero él va a dedicarse a lo que son las letras y va a estar, pues, ¿no? Desarrollando este arte escrito. A ver, a los 23 años va a conocer a María de Aquino, que pese a ser casada, pues se convirtió para Boccaccio, o Boccaccio la nombró su musa, ¿no? De nombre Fiametta, que significa llamita. En 1348 regresó a Florencia en medio de la peste negra que asoló esa ciudad, ¿no? La cual describió en el Decameron, que va a ser su obra cumbre. En 1351 viajó a Padua, donde entabla amistad con Petrarca. Boccaccio se dedicó a la vida religiosa hasta su muerte. Bien, las obras que tenía Boccaccio es el Decameron, obra que lo inmortalizó, Corbacho, Filocolo, Elegía de Madonna, Fiametta, Filostrato, Las ninfas de Fiesoli. Vamos a ver que tiene obras también como La casa de Diana y La caída de ilustres varones. Bien, esos son los
tres grandes poetas, grandes literatos representativos de este periodo pre-renacentista. Si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden realizarla por este medio o por los medios de interacción que tenemos, ¿no? Por este medio, a través de la caja de comentarios, claro que sí. Sin más, me despido. Eso es todo. Goodbye.